municipios del país han implementado una serie de medidas para enfrentar los hechos de violencia que se producen al interior de los establecimientos educacionales. Cierre de colegios, el que rompe paga y la imposibilidad de los alumnos de acceder a la gratuidad en la educación superior son algunas de las medidas que comenzarán a discutirse desde ahora en el Congreso. Analizamos algunas de ellas en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Mario Venegas. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. No, gracias a ustedes. Diputado, primero, ¿qué le parece que las manifestaciones de los jóvenes se traduzcan en tomas de colegios y muchas veces en daños irreparables a la infraestructura de los liceos? Yo en eso tengo una posición clarísima. Yo creo que el derecho a manifestarse es un derecho que tenemos que proteger, garantizar, pero no estoy por la violencia y menos aún por la destrucción de los establecimientos educacionales. Yo soy profesor de profesión, sé lo que cuesta, especialmente en el ámbito público, cualquier mejora en un colegio, pintar, mantener los muebles en buenas condiciones. Recuerdo una época en que teníamos que hacerlo yo con mis alumnos. Nosotros lijábamos las mesas y luego las pintábamos para tenerlas decentes porque no habían recursos y los apoderados juntaban el dinero para pintar las salas. Por tanto, el material, todo eso a mí me parece reprobable, condenable que se use como una manera de expresarse la destrucción de los propios establecimientos educacionales. Diputado, ¿y qué le parecen medidas como las que ha tomado, por ejemplo, el alcalde de Santiago, el alcalde Alessandri, que el que rompe paga, de alguna manera, haciendo responsables a los apoderados, a los padres de estos alumnos que provocan daños en los colegios? Estoy completamente de acuerdo porque en definitiva nuestros hijos son muchachos en formación. Los padres somos los responsables últimos de lo que pasa con nuestros alumnos, con nuestros hijos, en definitiva, en su condición de alumnos. Y en consecuencia, si no somos capaces de poner las reglas, de poner los límites, porque uno los envía al colegio a estudiar, a formarse, a prepararse, y en consecuencia a un hijo mío jamás le aceptaría ni le podría justificar el que usara este modo de expresarse, y por tanto considero de toda legitimidad, insisto, por las razones que señalé antes, que si el alumno no tiene condiciones para pagar, yo le daría algún tipo de sanción que implique que él también se haga cargo. Trabajo social. Sea un trabajo, ¿no es cierto?, social, ¿no es cierto?, hacer turnos en la biblioteca, en el laboratorio, colaborar con algo, pero los daños materiales tienen que necesariamente ser los papás los que se hagan cargo. Y existe otro tipo de sanción de la que también se ha hablado a raíz de lo que ocurrió con el Liceo Munátegui, que fue quemado, cerrado ya a esta altura del año, donde aquellos alumnos que hayan sido detectados ocasionando estos daños tan severos no tengan la posibilidad de obtener matrícula en establecimientos públicos, de Santiago en este caso en particular. ¿Qué le parece a usted eso? Yo creo que eso es llevar la situación a un extremo. Creo que ahí el derecho, cuando ya tocamos los límites de lo que es conculcar el derecho a educarse de los jóvenes, me parece que es peligroso eso. Y hay por ahí un diputado de la UDI que está proponiendo quitarle la gratuidad a aquellos universitarios que se vean envueltos en manifestaciones. Yo creo que también me merece serios reparos. ¿Por qué? Porque en el caso de un estudiante de media lo estamos formando. Y entonces, cuando se es adolescente, se es joven, la posibilidad de cometer errores existe. Pero también existe la posibilidad y el sistema debiera propender al cambio de conducta. Sacándolo del sistema no cambia la conducta, muy por el contrario, es probable que lo que generemos es una situación de resentimiento tal que el deber formativo que tiene la educación se pierde en ese sentido. Lo mismo entonces con el proceso de no poder optar a la gratuidad en la educación superior. Tengo la misma opinión a partir de estas ideas primeras que están esbozadas. Creo que sería mala, o sea, tomar sanciones, tomar conciencia de la responsabilidad, que se haga cargo de lo hecho, me parece muy razonable, pero de ahí a impedirle que continúe, porque no es lo mismo llegar y decir, mira, quedas proscrito para toda la comuna. ¿Escuchaste lo que dijo? Proscrito, no puede matricularse en toda la comuna.
Ya no, ni siquiera en un En el mismo colegio. colegio. Ya el irse de un colegio a un muchacho que está adolescente le genera una serie de temas muy complejos. Sus amigos, sus pares, sus profesores, la identificación con el colegio. Ahora, ya impedirle que en toda la comuna y hacerlo un poco, no, me parece un poquito exagerado. Diputado, finalmente, ¿cuál podría ser un buen mecanismo para que los estudiantes sí puedan manifestarse, sí puedan generar esta revolución educativa, como se ha planteado en algún minuto, llamar la atención de las autoridades, pero al mismo tiempo no generar estos destrozos ni estas tomas que finalmente terminan afectando el mismo desempeño escolar de los estudiantes? Yo creo que los propios establecimientos educacionales, en su currículum, en sus actividades de aprendizaje y en todo lo que es lo que llamamos el currículum transversal, tienen que hacerse cargo de esto, tratarlo, abordarlo, tratar de trabajar con esos muchachos en orden a que hay otras formas. Ha habido en sus momentos las manifestaciones formas muy creativas e interesantes. La danza, ¿no es cierto?, el baile, las expresiones teatrales, el poner lienzos, pero la toma ya está un poquito de modé. El usar molotov está claramente, ¿no es cierto?, la destrucción, yo diría que está definitivamente arcaico, no es la manera, no. Además, no tiene, incluso al propio movimiento que persigue objetivos que puede uno compartir o no, como es el caso de la educación no sexista en este caso, ¿no? Cuando se producen hechos de violencia, destrucción material de los establecimientos, ¿cuál es la reacción de uno? Estar en contra. Estar en contra, no le ayuda al movimiento, no le ayuda, al contrario, le hace pésimo. De hecho, el movimiento maravilloso del 2006, del 2011, perdió fuerza justamente cuando grupos radicalizados usaron la violencia. Ya la ciudadanía, que tuvo gran simpatía, que tuvo por los líderes, por el movimiento, por las propuestas, cuando se asoció violencia, empezó a dejar de apoyarlos tan decididamente como lo hicieron en la primera etapa. Diputado Mario Venegas, le agradecemos enormemente por conversar de estos temas junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Conversamos de este tema con el diputado Jorge Alessandri. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, primero le quería preguntar por ciertas manifestaciones de los estudiantes que, para dar a conocer ciertos temas, utilizan medidas de presión como las tomas de los colegios en las universidades y los destrozos incluso en algunos establecimientos educacionales. ¿Qué le parece a usted esa manera de manifestarse? Yo pienso que los estudiantes están en todo su derecho de tener petitorios, de tener necesidades, y al final todos estamos en este mismo barco, que es el barco de la educación pública. Queremos una mejor educación pública, pero jamás transgrediendo los límites. Y para mí, el límite se transgrede cuando se quema un colegio, cuando se destruye la infraestructura que va a servir finalmente a todos. Y en este tema, usted no puede tener posición de medias tintas. O se está a favor del orden público y del respeto de nuestras leyes, o se está en contra. Los alumnos que quemaron el liceo Amunátegui pasaron a mi juicio todos los límites. Apoyo al alcalde de Santiago cuando él dice vamos a clausurar el semestre y vamos a relocalizar a los estudiantes. La medida es importante también que se dé una señal a los estudiantes y se diga aquí vamos a conversar, puertas abiertas, diálogo con apoderados, con profesores, pero jamás la destrucción, jamás la quema y jamás el vandalismo. Diputado Alessandri, dentro de esas mismas medidas que ha tomado, por ejemplo, el alcalde Alessandri en Santiago, ¿qué le parece que también el que rompe paga, que es una medida también de la que has hablado y donde los papás y los apoderados deben hacerse responsables de los actos de los hijos? Muchos medios han dicho erróneamente Alessandri inventó el rompepaga. Yo les quiero contar que el rompepaga está en nuestro Código Civil hace muchos años, casi 200 años, en que si usted rompe la propiedad de otro, su vecino, su compañero de clase, su pariente, usted tendrá que pagar. Y como los alumnos son menores de 18, lo que la municipalidad ha empezado a hacer es demandar a los responsables, que son los padres. Y mire qué triste lo que han pasado a pasar. Los padres ahora están mucho más preocupados de dónde están sus hijos, de con quién se están juntando, de qué destrozos están haciendo. Me duele el corazón un poco porque me habría encantado que los padres hubieran estado preocupados de lo que hacían los hijos antes del peligro de la demanda.
Diputado, y en cuanto a la posibilidad de que los estudiantes, por ejemplo, de Santiago no tengan posibilidad de matrícula en el sector público, precisamente porque han sido detectados cometiendo serios actos de vandalismo en los colegios. Sí, al final cada municipio es distinto y uno puede expulsar a un joven de un colegio de una comuna, pero otra comuna lo puede aceptar. Eso se maneja independientemente. Lo que sí presentaremos esta tarde, un proyecto de ley como bancada de la UDI junto a Javier Macaya y a Guillermo Ramírez, que si un alumno es encontrado culpable en una sentencia de haber hecho vandalismo, haber destruido su colegio, como la quema de la Munátiqui, ese alumno no va a poder postular a la educación gratuita superior. O sea, le estamos diciendo, si usted no está dispuesto a cuidar la propiedad del Estado, usted no va a poder recibir el premio del Estado, que es estudiar gratis. Diputado, ¿y esto se va a dar para estudiantes escolares? ¿Qué pasa con los universitarios, por ejemplo, que también lo hemos visto en situaciones de violencia y que tienen a ellos adheridos la gratuidad? A mi juicio, esas personas en la misma línea de razonamiento debieran perder la gratuidad. Porque cuando a usted le dicen va a estudiar gratis, no es que estudie gratis, alguien le está pagando esos estudios. Y ese alguien somos todos los chilenos. Por lo tanto, ¿por qué la plata de todos los chilenos se va a usar para ayudar a alguien que no está dispuesto a respetar y a cuidar la propiedad pública? Diputado, en cuanto a esta iniciativa de la que estamos hablando, que los estudiantes no puedan optar a la gratuidad en caso de destrozos, estamos hablando de destrozos al interior de los establecimientos educacionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las marchas, en las movilizaciones, el uso de bombas molotov? Bueno, el proyecto nuestro es para el interior de los establecimientos educacionales, pero tiene que ser probado por sentencia ejecutoriada. Afuera es más difícil probarlo, porque en la contingencia de una marcha, de una protesta, pero por supuesto que podríamos ampliarlo. Hoy día muchas comunas han instalado cámaras en sus avenidas principales y además deberíamos tener una ley anti-encapuchados de una vez por todas, que el que va a marchar tiene todo su derecho a marchar, pero no cubriéndose el rostro. ¿Se deben aumentar las sanciones para quienes cometan hechos de violencia encapuchados o que bien utilicen bombas molotov a la hora de protagonizar marchas, manifestaciones, tomas? Cuando un joven o una niña usa una bomba molotov para tirarla dentro de su colegio o tirarla a carabineros, para mí deja de ser un estudiante pidiendo ayuda, deja de ser un estudiante presentando un petitorio y pasa a ser un terrorista. Y a los terroristas, sanciones de terroristas. Diputado, para ir cerrando, en cuanto a las movilizaciones de los estudiantes, hemos visto cómo la agenda de género también se ha puesto sobre la mesa precisamente por las movilizaciones de las mujeres, de las jóvenes. ¿De qué forma podemos conseguir poner un tema sobre la mesa, generar algún tipo de conciencia ciudadana sin caer en estos lamentables hechos de violencia, como los paros, las tomas? Es muy bueno que haya marchas, es muy bueno que se pongan temas sobre la mesa, es muy bueno que aprendamos de equidad de género, que aprendamos a respetar a los niños, es muy bueno que marchemos por el Sename o cuando nos molesta una pensión en gendarmería. Eso habla bien de la democracia. Lo malo es cuando pasamos la línea y empezamos a destruir. Y muchas veces los organizadores dicen somos infiltrados por personas que vienen a romper, a destruir o a quemar. Bueno, habrá que tener una mejor organización y los que convocan a esas marchas tendrán que hacerse responsables por los daños que se provocan a la propiedad pública. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de este tema. Muchas gracias, esta fría mañana aquí en Valparaíso. Sí, pues, que le vaya bien. Gracias. Conversamos de este tema con la diputada Camila Vallejo. Diputada, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Diputada, primero le quería preguntar por las formas de manifestación que hemos conocido en el último tiempo, que se han puesto temas sobre la mesa, pero estos temas en el último tiempo también vienen acompañados de situaciones de violencia, como tomas de colegio, manifestaciones con algunos desmanes. ¿Qué le parece a usted esa actitud que toman algunos estudiantes? Bueno, a mí me parece lamentable y repudiable todo acto de violencia que se ha visto este último tiempo, que se ha visto en general en las manifestaciones, pero también de ambas partes. Yo creo que es importante ponerlo en un adecuado calibre, o sea, han habido estudiantes que lamentablemente han cometido actos de violencia, terminando con actos incendiarios, etcétera, etcétera, que son totalmente repudiables, pero también la situación de carabineros, cuando agrede, golpea a un menor de edad, muchos terminan siendo abusados, maltratados, y esas cosas hay que pararlas, creo yo, en seco. Entonces hay una responsabilidad tanto de gobierno, las autoridades, como también del Parlamento, de frenar este tipo de conducta. Uno, porque claro, Carabineros tiene la potestad del uso de la fuerza, pero también anda equipado con casco, muchas veces con ropa adecuada para enfrentarse a situaciones violentas. Los jóvenes, los estudiantes, los civiles no.
que es una cuestión que la ley determina, pero también en el sentido de que aquellos estudiantes que se dicen proteger la educación pública no pueden estar atentando contra la educación pública, y es un sentido político. Yo creo que hay un mensaje ahí que dar. Diputada, y en cuanto a las medidas que se están tomando post hechos de violencia, por ejemplo, se cierra el colegio Amunátegui en Santiago tras el incendio, o que los estudiantes que sean detenidos cometiendo algún tipo de desmán no puedan matricularse en un colegio de la misma comuna. ¿Qué le parece a usted esa sanción? Yo creo que hay que partir de la base de que cualquier solución que se proponga tiene que cumplir con el objetivo, ¿ya? Y cerrar un colegio público como señal de protección a la educación pública es incoherente. No se ven condiciones reales para cerrar el Liceo Amunátegui por un acto incendiario. El colegio puede ser reparado en la parte que quedó dañada, pero además puede seguir funcionando en todo el resto de la instalación. Entonces, cerrar un colegio me parece una acción de última ratio que creo que incluso no debería existir. Una escuela pública no debe ser cerrada, debe ser mejorada, apoyada, restaurada en el caso que hayan daños, pero no simplemente cerrada, porque además de la solución más fácil, creo que una solución que en verdad atenta contra el objetivo que se dice tener, que es de proteger la educación pública. Y lo segundo, en relación a los estudiantes y estas sanciones que se pretenden presentar de manera como proyecto legal, proyecto legislativo, o como medida incluso que podría ser administrativa por parte del alcalde o cualquier alcaldesa que administre una escuela pública, me parece que también atenta contra el objetivo. Hoy día muchas veces nos quejamos de la deserción escolar y que eso lleva a la delincuencia. Cuando le quitamos el financiamiento para los estudios a un joven, podemos incentivar a la deserción, y eso agrava el problema más que darle una solución. Ahora, sí tienen que haber sanciones, yo creo que tienen que haber soluciones de ese tipo, no sé si una solución, pero sí un llamado. Jóvenes estudiantes en este caso, que incendian el inmobiliario, rompen las sillas, agreden incluso, o sea, hay que ponerlos a trabajar, hay que ponerlos a hacer trabajo comunitario o incluso reparar el daño. ¿Por qué no los pones a ellos a reparar el daño que cometieron en el establecimiento educacional? Diputada, y la posibilidad de que estudiantes escolares a futuro, por ejemplo, que hayan cometido desmanes, a futuro no puedan optar a la gratuidad de la educación superior precisamente por eso, por haber cometido hechos de violencia en la época escolar. Es un proyecto de ley, una iniciativa de la UDI. Sí, conozco ese proyecto, o sea, la iniciativa, no conozco el proyecto en su articulado, pero en principio me parece preocupante, insisto, la solución que se pretende dar a este problema. Yo estoy de acuerdo con que hayan sanciones. Creo, insisto, que tienen que haber medidas para demostrarle a los estudiantes, en este caso, que sus actos tienen consecuencias y tienen que hacerse cargo de esas consecuencias, como el trabajo comunitario, por ejemplo. Pero una iniciativa que le implique, o sea, que le impida acceder a un derecho establecido por ley por el haber cometido un acto delictual, empieza a desvirtuar todo lo que tenemos hoy día en cuanto a la legislación respecto a los delitos. Si una persona, por ejemplo, cometió un delito, hizo un robo en la vía pública, fue a parar a la cárcel, después tú le tienes que negar un derecho a educarse, reinsertarse, acceder, por ejemplo, a una educación gratuita. Entonces, ojo con esas medidas un tanto populistas que pueden tener consecuencias más complejas, porque más tienen un sentido y atacan un fondo que me parece, insisto, como complicado plantearlo así tan fácilmente. Yo creo que tienen que haber sanciones, pero que arrebatarle un derecho a una persona por haber cometido un delito como sanción me parece que es grave. Diputada, y otra medida de la que también no solo se viene hablando ahora, sino que ya hace un tiempo, esto de que el que rompe paga, hacer responsable a los padres y apoderados por los desmanes que puedan cometer los niños en cuanto al monto económico. Sí, un principio que tiende a ser como de sentido común. Es de sentido común que el que rompe paga eso. Pero no siempre la familia tiene la plata para pagarlo, sobre todo cuando son familias vulnerables y el papá y la mamá son trabajadores y de repente, claro, el hijo cometió una infracción, lo retan, lo castigan, pero tienen que terminar ellos asumiendo el costo. Cuando no tienen la plata se van a endeudar, etc. Tiene un límite ahí que también es complicado. Ahora, sí hacerse responsable, si tú rompiste, hiciste un daño, ¿cómo te haces responsable si no tienes, por ejemplo, las condiciones económicas? ¿Ya? No todo tiene que resolverse con plata, también con trabajo, insisto. O sea, si tú quemaste, ¿por qué no vas a estar reparando como estudiante lo que quemaste? Si tú rompiste, ¿por qué no vas a estar restaurando lo que rompiste? Yo creo que por ahí puede haber no es una solución, pero un llamado, una sanción que sea más ejemplificadora que simplemente castigar económicamente a una familia que por lo general son familias de escasos recursos
como en los casos que hemos visto. Muy bien, pues diputada, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya lo veíamos entonces, hay concordancia en que los hechos de violencia protagonizados por estudiantes deben ser sancionados. Ahora la discusión se va a centrar aquí en el Congreso en cómo se deben ejecutar esas sanciones. Eso fue Cámara Acción.